Somos la iglesia, la familia de la fe, con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Sí, ahora sí. Bueno, fue la oración nada más, que no lo oyeron ellos, pero damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven en sus hogares, que nos ven donde quiera que nos estén viendo. Y le pido que esté atento, no se pierda ni una tilde de lo que vamos a estar hablando, porque vamos a estar tocando un tema que para algunos puede ser un poquito controversial y para algunos es la primera vez que lo van a estar escuchando. Y el tema que voy a estar hablando, pues posiblemente contradiga lo que usted siempre ha creído toda su vida de cristiano. Pero tengo que aclarar ciertas cosas. Una de las cosas o mejor dicho, voy a empezar de esta manera. Uno de los errores que más cometen los creyentes es interpretar la Biblia de una manera liviana. Cogen cualquier texto de cualquier lado donde se encuentre y dicen, Dios dice en su palabra. Y eso es un error. Porque en la Biblia habla Dios, habla el diablo y hablan los hombres. Y hay palabras que son dirigidas a una persona individual que no está dirigida a la iglesia. Y nosotros tenemos que leer, cuando estudiamos la Escritura, tenemos que ver el contexto. No podemos sacar un verso fuera de contexto y establecer una doctrina, que eso es lo más que se hace. De un texto hacen una doctrina. Por ejemplo, cogen Deuteronomio donde dice que el hombre no vestirá traje de mujer y mujer traje de hombre. Entonces ya hicieron una doctrina que la mujer no puede usar pantalones. De eso no es lo que se trata, porque para aquel tiempo no existían los pantalones. Tanto el hombre como la mujer usaban bata. Y las mujeres que usaban algo parecido al pantalón era como mi bella genio. ¿Te acuerdan aquellas cosas anchas así? Entonces, cuando nosotros tratamos de interpretar la Biblia, que es un libro oriental, a la luz de nuestro entendimiento occidental, cometemos graves errores. Y creamos dogmas que en vez de hacer de beneficio a la iglesia, lo que causa es que mucha gente no se acerca a la iglesia cuando oye a un fanático hablando de pantalones. Ahora, si usted trae el tema de los pantalones, por ejemplo, de la mujer, decir, mira, la mujer tiene que vestir unos pantalones que se vean decentes, no indecentes, pues ya son dos cosas diferentes. Pero la gente tiende a coger a decir, o dicen, o la Biblia dice, o Dios en su palabra dice, y cogen cualquier texto, no importa dónde se encuentre,
Y nosotros no podemos hacer eso porque si nos vamos a Levítico vamos a estar interpretando cosas que no tienen que ver nada con la iglesia. Por ejemplo, esto va a sonar fuerte. Dice que no se permite la congregación a alguien que tenga los testículos magullados. Si vamos a implantar eso, tenemos que poner allí, aquí en Estados Unidos, a Susi, a examinar los testículos de todo el que entra aquí, que no estén magullados. ¿Cuántos me entienden? Sí, imagínate a Susi ahí, pela para abajo. A ver. Alza para ver. ¿Sabes? Si tú coges, tú sabes, uno de los problemas, y esto suena jocoso y nos reímos, pero eso es lo que hacen. Mayormente la iglesia evangélica no se ha dado cuenta y ni tiene la revelación de que nosotros estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y muchas de las cosas que se hablaron en el viejo pacto no aplican a nosotros. Y ellos lo mismo cogen del viejo pacto y del nuevo pacto, hacen una ensalada y lo que hacen es un sancocho y no se sabe la hora que es. Y algunas veces cogen un versículo. Mire, cuando nos vamos a interpretar las escrituras, primero tenemos que ver quién está hablando, a quién se está dirigiendo. ¿Ok? Tenemos que ver el momento histórico donde se habló para darle una buena interpretación. Porque de lo contrario le vamos a dar una interpretación totalmente errónea. Tenemos que ver si lo que fue dirigido específicamente al pueblo de Israel y no a la iglesia. ¿Hello? Porque al pueblo de Israel se le demandó de que se circuncidara. A la iglesia no se le demandó que se circuncidara. La circuncisión nuestra fue en el Espíritu. Amén. Y tenemos que ver el por qué muchas de las cosas. La circuncisión, por ejemplo, era una señal de pacto. ¿Sabe? Que había que derramar sangre. Eso era una señal de pacto para los hebreos. No para nosotros. La sangre nuestra fue que nos hizo apto para entrar al cielo y nos santificó y nos redimió fue la sangre de Jesús. No tenemos que circuncidarnos. Y si nosotros vamos a coger varias de las cosas que se le exigieron a los hebreos y nos las vamos a tratar de hacerlo a nosotros, pues entonces estamos invalidando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer ninguna clase de sacrificio. El único sacrificio que nos demanda la palabra es el sacrificio de alabanza. Un poquito de agua, estoy medio caído aquí. Ay, qué rica el agua. El único sacrificio que nos demanda. Nosotros no tenemos que sacrificar un cordero, ni un cabro, ni una paloma. Y lamentablemente, como les dije ahorita, la gente coge cualquier texto y dice, la Biblia dice. La Biblia no habla. ¿Quién dice en la Biblia? ¿Quién fue el que habló? ¿A quién se lo dirigió? Hay promesas ahí que no fueron hechas para nosotros, sino para el pueblo de Israel. Ahora nosotros podemos coger el principio, porque en las promesas se ve el deseo de Dios. La voluntad de Dios se ve en las promesas. Cada vez que si Él le promete a más una cosa, pues yo puedo ver que si se lo prometió a más, esa es la voluntad de Dios también para mí. Hello. Pero a quien se la prometió fue a Él. Y hay muchas cosas que están aquí, que fueron dichas, y para nosotros darle una buena interpretación tenemos que saber el momento histórico donde se dijo, y a quién se le dijo, y por qué se le dijo. Por ejemplo, Job dijo, Dios dio. Y yo oí un maestro de esto diciendo que, como si Job tuviese dicho la verdad. Job no dijo la verdad. No fue Dios quien le quitó.
Fue el diablo que le quitó. Y eso está claro ahí. Pero también tenemos que ver que él se equivocó por causa de que él no tenía el privilegio que tiene usted de tener en su falda una Biblia. Él no tenía conocimiento del diablo. Para aquel entonces todo lo que caía del cielo era de Dios. Todo lo que pasara era de Dios. Porque ellos no tenían revelación de Satanás. Satanás no había sido revelado como está revelado en el Nuevo Testamento, que nos dice que es nuestro adversario, que él es nuestro acusador, que él es que está en contra nuestra, el que trae la adversidad. Ellos pensaban que cuando venía la adversidad era de parte de Dios. Por eso él mismo dijo, vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. Y tú vas a encontrar eso mucho en el Antiguo Testamento. Ok, pero lo que voy a tocar, que tiene que ver con esta cuestión de que ahora estamos en las elecciones y todo eso, es cierta mentalidad que hay en el pueblo de Dios por muchos años, de que Dios es el que quita y pone reyes. Y eso no es correcto, eso es una mentira. Porque si Dios quitara y pusiera reyes, entonces Dios fue el que puso a Maduro allá en Venezuela, puso a Fidel Castro allá en Cuba para que matara a una gente, puso a Hitler para que matara a 600, mejor dicho, 6 ¿cuántos son? 600 millones. 6 millones. Ya. Ok. Cuando Daniel dijo eso, Daniel tenía la mentalidad que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el principio, acuérdense, el pueblo de Israel fue librado de Egipto. El faraón no fue puesto por Dios. Porque si vamos a decir que Dios quita y pone reyes, pues tendremos que decir que el faraón era que lo había puesto Dios. Y no fue así. Dios no puso al faraón. Dios quitaba y ponía reyes en su pueblo Israel. Y lo hizo, si podemos decirlo así, 2 veces. Cuando el pueblo de Israel pidió reyes como las demás naciones, Dios vino, ¿usted quiere reyes? No me quieren a mí como la teocracia, que yo sé el que los dirija eso, pues le voy a dar un rey. Ahí tienen a Saúl. Saúl lo hizo mal, pues ahí tienes a David. Y después de David en adelante, ¿cómo es que le llaman eso? Dinastía, que eso todavía se usa. Aquí el alcalde de Bayamón es por dinastía. Heredó el puesto de su padre. Salomón heredó el puesto de ¿quién? El de Carolina también, el de Cagua. No fue que Dios los puso, es que heredaron el reino. Pero después de Salomón, que incluso uno de los hermanos quiso usurpar el reino también, pues ya después de Salomón que vino el otro, no me acuerdo bien el nombre, te lo digo luego, hubo una división entre las tribus, y la tribu de Judá se fue por un lado y las de Benjamín para otro, y se dividieron. Y ya no había un rey sobre Israel, sino que estaban divididos. Y de ahí es que viene la palabra judíos. Los judíos vienen ¿de dónde? De Judá, de la tribu de Judá, y ahora es que se le llaman judíos. Antes se llamaban hebreos. ¿Ok? Si nosotros creemos eso, porque lo dijo, vamos a buscarlo en Daniel 2:21. Daniel fue el que dijo eso, Dios quita y pone reyes. Primeramente, eso fue con el pueblo de Israel, pero hoy en día no hay reyes. Eso no se refiere a que Dios quita y pone presidente, que Dios quita y pone gobernadores, porque el problema consiste en que la gente se contradice al decir eso. Pues si fuera de esa manera, pues entonces la iglesia no debe votar por nadie, que sea lo que Dios quiera.
Porque si él, como quiera que sea, yo vote como me dé la gana, el que quita y pone reyes es Dios. Entonces, ¿para qué votar? Hello. Pero no es así. No es así. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que trepamos a personas ahí. Porque sería tan irónico que Dios pusiera, por ejemplo, a Hitler y la iglesia de aquel entonces estuviese orándole a Dios para que quite a Hitler, si él lo puso. Había un pastor que lo estaban entrevistando en un programa de televisión y por eso fue que me motivé a hablar sobre este tema. Y él estaba, no, que Dios hace lo que le da la gana, que Dios lo hace como Él quiere, como Él es soberano, y Dios es el que quita y pone reyes. Entonces vino la persona que estaba moderando y dijo, bueno, pues entonces él puso a Rosselló y después se lo quitaron. ¿Ah? Porque si fue el que puso a Rosselló, que engañó a la iglesia, dicho sea de paso. Casi todos los que han ido en contra de la iglesia, todos se han ido a pique. Y él engañó a un sinnúmero de pastores que se prestaron. Eso es bueno que le pase, por estar oliéndole el perfume a los políticos. ¿Ah? Bueno que les pase. Yo no creo en ninguno, por eso yo aquí nunca he traído un político. Y varias veces se me acercaron, vamos a llevar a fulano. No, yo no los quiero, ni aunque sea del partido que yo simpatizo, no. Porque por un lado te dicen una cosa y están pensando otra. Y como ellos saben cuál es el lado blandito de la iglesia, vienen a prometerle cosas que después a ellos no les importa. Ellos son dominados por las minorías, 2 o 3, porque lamentablemente la iglesia es muda, no se atreven a hablar de estas cosas. Y la mayoría de la gente que trabaja pues son mudos, entonces los que alborotan son los malos. Y la gente se cree que los malos son los que están en la vanguardia. Aquí hay una percepción de que los jóvenes fueron los que sacaron a Rosselló. Allí, que vayan ahora a ver si tienen tantos jóvenes para poder sacar al gobernador. No, fue el pueblo que se unió allí. Allí habían de todo. Allí no había jóvenes nada más. Ellos fueron los que se formaron el alboroto, quemaron cosas y todo eso. Ellos hicieron el desorden. Pero allí se unió mucho pueblo. ¿Sabes? Después trataron de hacerlo con la gobernadora y lo que fue un bonchecito. ¿Ah? Vamos a ponerle 4 gatos para que un gato más. Entonces hay la percepción de que los jóvenes todos aquí son revolucionarios, ¿no? Aquí hay una cantidad de jóvenes que usan la inteligencia. Inteligente. Pues estamos ahí en Daniel 2:21. Dice, este es hablando de Daniel. Él le está hablando, mira, antes de entrar en esto, él le está hablando a Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño, no hay quien se lo interprete. Vinieron un montón, mandó a buscar un sinnúmero de magos y cosas así. Ninguno le interpretó, después hasta los mandó a matar. Y Daniel fue el que le dijo que quería decir el sueño. Y en ese mismo capítulo es que Daniel dice esto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y de solo ese verso es que la gente dice que Dios quita y pone reyes y se lo atribuye a todos los reyes del mundo. Entonces tendremos que decir que Dios puso a Lenin, que mató a Stanley, que mataron a un montón de gente. Yo tengo la lista aquí de mucha gente que esa gente mataron, que abusaron. A Hitler, que mató a tantos judíos. A Pinochet, que también era de la derecha, era un...
Mussolini y todo eso. Entonces tendríamos que decir que Dios puso eso. Entonces sería una ironía de que, por ejemplo, mis hermanos venezolanos estuviesen orando para que Dios los libre de un líder que Dios puso. Porque tenemos que decir que Maduro está ahí. Como, les voy a decir una cosa. Yo en una ocasión vi un video donde él se reunió con pastores. Y hasta le profetizaron que era un siervo de Dios y que Dios lo había puesto en su puesto. ¿Cómo va a ser? Si hay gente hoy en día llamados de que pastores, algunos pidieron perdón por César Vázquez, por lo que César Vázquez dijo en el primer debate. Pastores. Yo me di con uno que estaba defendiendo a la Lúgaro. ¿En serio? Hay cristianos que dicen ser cristianos, pero sus obras son diabólicas. Porque yo no puedo creer por una persona que está en contra de todo lo que Dios establece. Pero que los hay, los hay. Bueno, hay pastores que están a favor del homosexualismo. Denominaciones que están a favor de eso. Que te casan dos mujeres, te casan dos hombres. Y así hay un montón de supuestos creyentes que no son creyentes nada. Y una cosa que yo voy a decir. No todo el que viene a la iglesia es verdaderamente cristiano. Por los frutos se conocerán. No porque vengan a la iglesia. Judas andaba con Jesús. Y sus intenciones no eran evangelizar y llevarle. Primeramente tenía en la mente, este va a derrotar a los romanos y yo de seguro me va a dar el departamento de Hacienda. Porque eso era lo que él quería. No, sí, de seguro, porque él era el que bregaba con el dinero. Esa era su mentalidad, porque él era celote, que eran gente que eran revolucionarios. Y lo vieron como por medio de yo puedo llegar al propósito que yo quiero. Como aquí muchos que se añaden a un partido para lograr sus propósitos, porque saben que sus propósitos no lo pueden lograr identificándose con lo que ellos creen. Pues vamos a meternos en que recoge a Raimundo y a todo el mundo, y ahí nos colamos, como hizo la Yulín. Esa es la verdad, porque ella no es popular. Pero la gente, y no te asustes, me venga a decir que no hable de esto, porque yo, por si acaso, porque mira, a ver, es mejor que esté tranquilita, porque mira, a ver. Pero es la verdad. Yo no puedo estar con Dios y con el diablo. ¿Cómo yo voy a votar a una persona que favorece el aborto? O por un partido que favorece. Mira, ahí tengo la carta, debí haberla traído, donde un partido aquí estaba a favor del insecto, del bestialismo, y están todos los senadores que votaron a favor de eso. Y lo dicen abiertamente. Yo estoy a favor de eso. Igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos está pasando lo mismo. El Partido Demócrata está a favor de todo lo malo. Trump tiene sus loqueras, pero por lo menos tiene temor a Dios. Y fue el que reconoció a Israel. Sin embargo, Obama lo que hizo fue dañar a la nación. Porque todo lo que trajo fue basura. Y de hecho no se llevaba con los cristianos, porque él es musulmán. ¿Ok? Y no se llevaba con Israel. Y estaba a favor del aborto. Fue el que le dio visto bueno a los matrimonios del mismo sexo. Y el de aquí, aquel todavía no había terminado de firmar y ya el de aquí ya lo tenía firmado. Los otros días, el que estaba, Padilla, dijo que se arrepiente de haber
no dado luz verde a la a la legalización, ¿cómo se llama eso? Legalizar la prostitución. Para usted vea la mentalidad que tienen esa gente. Entonces, lo malo de esto es que la iglesia se queda callada. Son pocos los que hablan. Tienen miedo. Pero yo no le tengo miedo. Porque donde yo me crié, mataban a la gente a escopetazo, con escopetas recortadas, y me acostumbré a ver todo eso. Y yo voy a tenerle miedo ahora que estoy en Cristo, que mayor es el que está en mí que el que está en ellos. Si antes no le tenía miedo, porque yo me crié en la calle, yo no me crié en un monasterio. Hello. Yo me crié en la calle, en las calles de Nueva York y en Llorén Torres. Y en ese tiempo mataban a la gente a escopetazos. Ahora son más sofisticados, ahora tienen metralletas. Pero esa es la verdad. Y algunas veces le da dolor a uno ver llamados cristianos defendiendo. Esta tarde uno me escribió: hay que orar por ella. Jesús dijo que oráramos por los enemigos. Sí, él dijo que orara por los enemigos, pero no dijo lo que orara. Y si tú lees bien las Escrituras, vas a encontrar que Pablo era fuerte con los enemigos. Y si te vas al Antiguo Testamento, peor, porque en el Antiguo Testamento Dios mandó a matar pueblos completos con niños, vacas, que no dejaran ni las cucarachas, porque atentaban en contra del pueblo de Israel. El que dijo no matarás, mandaba a matar. Eso no lo leen. Y cuando tú buscas los originales, dice no cometerás homicidio, no matarás por matar, pero él mandó a matar. ¿Sí o no? Cuando David murió, o mejor dicho, vámonos más para atrás. Cuando murió Moisés, que sacó al pueblo de Egipto y que los libró del faraón, y que el faraón no fue puesto por Dios. ¿Ok? Vino su sucesor, ¿quién fue? Josué. Y para poder llegar a la tierra prometida, dice que tuvo que pelear con 31 reyes para poder conquistar, para poder llegar ahí. Todos esos reyes con los cuales él tuvo que pelear. Que ahí estaba incluso Jericó, que era uno. Estaba Ai, que era donde sacrificaban las criaturas y la gente a Baal. Eran pueblos paganos, no eran pueblos de Dios. Ni sus dirigentes, ni sus reyes eran puestos por Dios. 31 tuvo que conquistar para poder llegar a Canaán, a la tierra prometida. Nosotros estudiamos la historia y nos acordamos solamente del camino a Canaán, pero en ese camino tuvieron que pelear con diferentes ejércitos. David tuvo que pelear con los filisteos. Y en una salida, dice que mató, ahora no me acuerdo de la cifra, no sé si fueron 500, fueron 1000 o 2000 creo que fueron. Que él trajo los testículos de cada uno y se los trajo allí a Saúl. Porque fue una de las cosas que le exigieron como lealtad. Y él fue y los mató. Aquí tiene. Lea la historia. Tú sabes, nosotros algunas veces vemos, ay, qué chévere, qué tremendo, pero esa gente tuvieron que pagar un precio tremendo, tuvieron que pelear para poder conquistar lo que Dios le había prometido. Por eso hay cosas que Dios nos promete, que no te creas que te van a llover del cielo, vas a tener que conquistarlas.
No es aquí a ver si es la voluntad de Dios. Mire, tuvieron que pelear contra Jericó, tuvieron que pelear contra Ai, tuvieron que pelear contra Jerusalén. El rey de Jerusalén no era un rey cristiano, ni mejor dicho, que le servía a Dios. Ellos conquistaron a Jerusalén. Y después que estuvieron en Jerusalén, fueron conquistados por Nabucodonosor en 2 ocasiones. Y dejaron a Jerusalén desolada. Después de Nabucodonosor vino otro rey que conquistó. Y entonces le dio oportunidad al pueblo de Israel que saliera y volviera y construyera a Jerusalén. ¿Sabe que fue no fue fácil? Pero a mí me da ganas de, como gente, coge un solo verso y establecen, y algunas veces se ponen a hablar de esas tonterías. No, porque Dios quita y pone reyes. No. La responsabilidad es de nosotros, de con nuestro voto quitar y poner personas. Y en este caso gobernadores, porque ya no existen los reyes. Creo que todavía en Inglaterra es que todavía tienen, pero ese es ficticio, esos son reyes de lujo, pero no mandan nada en el gobierno. Nosotros tenemos una responsabilidad. La iglesia tiene una responsabilidad. Y la iglesia tiene que identificarse con Cristo, no con el color del partido. Porque es lamentable ver gente que no le importa, que aunque le pongan al diablo en su partido como líder, le dan el voto, porque no son cristianos. Nadie me puede decir a mí que es cristiano de su pura cepa y apuñalear a Jesús por la espalda. Darle el voto a una persona se convierte, ¿saben qué? En un Judas. Es más peor que Judas, porque Judas lo que está pendiente de dar dinero. Y hay gente llamados cristianos, que votan por cualquiera, después que sea de su partido. Después que sea de su partido, le doy mi voto. Y no me importa. Y yo los he tenido aquí. Yo he tenido gente que se han ido ofendidos por mí o por mi postura. ¿Y sabes qué? Como dice el buen americano, a mí no me importa. Forget about it, a mí no me importa. Pero Jesús es primero que cualquier otra cosa. Y yo busco lo que beneficia a la iglesia. ¿Cómo es posible que yo pueda tener una mentalidad de votar por una persona que lo que va es a perseguir la iglesia? Y yo puse algo en mi Facebook y lo repito. Y este mensaje es para si hay algún venezolano, que yo sé que yo tengo gente de Venezuela que me oye. Si Biden gana, van a tener a Maduro por muchos años más. Van a tener a Raúl Castro por muchos años más, porque ellos no van a hacer nada por liberar a Venezuela. Ellos no van a hacer nada. Se vio cuando estaba el Obama, que lo que fue allá a Cuba a darse la mano con Raúl Castro y a pasarla bien y a comer con ellos. ¿Ah? Si eso es lo que ustedes quieren, seguir con Madurito ahí, pues estoy hablando especialmente a los que viven en la Florida y en muchas partes de Estados Unidos. Si ustedes quieren ver a Venezuela libre, cooperen. No cooperen con gente enemiga, con gente que favorece el comunismo y el socialismo. Y yo creo que ya es tiempo de que hablemos claro. No, mira, algunas veces a mí me insultan y me escriben malas palabras y todo por las cosas que yo pongo. ¿A mí qué me importa? Me han dicho de todo. Pero si yo me voy a amedrentar, no voy a poner, yo no me voy a identificar con esto porque me van a escribir, me van a decir, mira, canto esto, mira, casi lo otro, que digan lo que digan. Si vamos a tomar esa postura, nos vamos a buscar un problema.
Una de las cosas que yo veo aquí en las Escrituras es que Jesús no era tan diplomático como muchas personas piensan. Él no fue diplomático con el enemigo, ni con la religión. Él lo mismo le decía, sepulcro blanqueado, hipócrita. ¿Con cuáles personas Jesús más contendió? ¿Con el pueblo? No. Con los líderes. Y en una ocasión le mandó a decirle a Herodes, que tampoco fue puesto por Dios, dile a esa zorra que yo hago milagros hoy y mañana. Así se lo dijo. Dile a esa zorra, no usó diplomacia, no dile al gobernador, no, dile a esa zorra. En los tiempos de Jesús, Dios no fue el que puso al César de Roma. Dios no fue el que lo puso. Dios no trabajaba con pueblos que no tenían que ver nada con su pueblo. Después fue que cuando vino Jesús, abrieron las puertas para todo el mundo. Nosotros antes éramos considerados ¿qué? Gentiles, incircuncisos. No estábamos en el pacto de Dios. Ahora sí estamos en el pacto de Dios gracias a Jesucristo. ¿Ah? Por la fe en Jesucristo nos hicimos hijos de Abraham. Conforme a la promesa, en ti serán benditas todas las naciones. Pero eso no sucedió hasta que Jesucristo murió y resucitó. Si vamos a decir que Dios Cristo y pone reyes, pues tenemos que decir que el César, pues eso lo puso Dios. Que el régimen de los romanos, eso lo había puesto Dios para oprimir. Igual que en los tiempos de Nabucodonosor, cuando los babilónicos oprimían al pueblo de Dios. Dios no reinaba con Babilonia. Quien reinaba ahí era Nabucodonosor, que después reconoció a Dios. Esos son otros 20 pesos, pero al principio no lo reconoció. Quiso matar a Sadrach, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y Abednego. Pero el segundo, ¿cómo se llama? Sadrach, Mesach. Que yo lo confundo con los 3 reyes magos. Eso que... Melchor, Baltasar y Gaspar. Pues nosotros, para darle una interpretación a la Escritura, no podemos coger un verso aislado por allá en el Viejo Testamento y tratar de implantarlo acá en una tierra occidental que no tiene nada que ver con eso. Y eso lo hacen, de ahí es que nacen los dogmas. No vaya, no te guste, no te ponga. Y lo que hacen es esclavizar a la gente. Esta Escritura tiene un Nuevo y un Viejo Testamento. El Viejo Testamento tiene que interpretarse a la luz del Nuevo. Y aún el Nuevo tú tienes que interpretarlo teniendo en conocimiento sus costumbres, sus leyes, su manera de pensar. Hay palabras que aquí se dijeron que no tienen el mismo significado que tenemos nosotros de esa misma palabra. Cuando te vas a la raíz, significa otra cosa. Se dice que el idioma en que se escribió las Escrituras, el griego, una palabra te puede significar 10 palabras nuestras. Y tú escoges más o menos la que tú creas. Y eso fue lo que sucedió algunas veces en muchas de estas traducciones, que escogieron la que ellos pensaban. Entonces, si usted no estudia, usted lee, Jesús lloró, pues qué llorar. La Biblia dice que Jesús lloró y nosotros tenemos que llorar. Yo una vez oí un mensaje que
el mensaje era, si Jesús lloró, usted también tiene que llorar. Los otros días alguien me puso, algunas veces a mí me molesta que me pongan cosas en mi página. Yo no le pongo cosas en la página de nadie. Pero hay gente que son atrevidos y te ponen cosas en tu página. Entonces estaba poniendo como si fuera un dogma. Hay que madrugar a orar. Madruga a orar. Aquí había un evangelista que hablaba mucho de que madruga a orar, madruga. Pues parece que se madrugaba a orar, pero no todo el mundo puede madrugar a orar. Y le voy a decir una cosa. No es el momento en que tú ores, es con el corazón y la fe que lo hagas. Porque aquí es madrugada y en el otro lado del mundo es de noche. Es como que Dios está, no, es que yo me levanto, Dios se levanta temprano y espera que tú lo... No, a cualquier hora. Los discípulos acostumbraban a orar 3 veces al día. Iban por la tarde, iban por la... O sea que no se le puede poner un yugo a las personas de que tienen que hacerlo de este modo. Porque si tú no oras de madrugada, entonces tu oración no es efectiva. Entonces Dios no te oye. O es que él de madrugada está despierto y después se acuesta. ¿Ah? Igual que como el ejemplo que te di, aquí puede ser de madrugada, en el otro lado del mundo es de noche. Yo tengo una amiga que está en España, y alguna vez se le escribo, ella está durmiendo y yo estoy despierto. Y cuando ella me escribe, yo estoy al revés. Porque hay diferencia de hora. O sea, que el problema es que usamos algunas veces ciertas cosas y nos ponemos cargas. Si no ayunas, Dios no te oye. ¿Dónde dice aquí que la oración será contestada si ayunas? El ayuno no es para que Dios te conteste, es para tener comunión con Él y buscar su dirección y otras cosas, pero no, ni tampoco es para obligar a Dios. Usted no puede, yo no suelto el ayuno hasta que no me conteste. Primeramente es una incredulidad. Pero eso se ha enseñado. Entonces, si hay una persona que, por ejemplo, esté luchando con cierta enfermedad y no puede ayunar, pues se va a sentir, yo no sirvo para nada porque yo no puedo ayunar. Porque eso es un evangelio de obra, no es un evangelio de gracia. Yo no me puedo ganar la salvación por medio de mis obras, ni porque ore mucho, ni porque haga sacrificios, porque la salvación me fue dada gratis. ¿Me está escuchando? Gratis. ¿Quiere que se lo diga en inglés? Free. No tengo que pagar nada, ya Jesús pagó. El evangelio que mayormente se ha predicado, especialmente aquí en toda Latinoamérica, es un evangelio de obra. Como que me tengo que ganar la salvación haciendo esto, haciendo lo otro, vistiendo de esta manera. No, la salvación es gratis. Fíjate que la Escritura te lo dice, no por obra para que nadie se gloríe. Tú no puedes ir al cielo y decir, no, pues yo no me corté el pelo. Porque yo allá no usaba pantalones. Y tú puedes decir la lista de todos los dogmas que enseñan las iglesias. Yo iba a todos los servicios, yo leía la Biblia, yo oraba de madrugada, yo hacía esto. Y cuando termine de decir todas las cosas que tú hacías, te van a decir, pues ninguna de esas cosas vale nada aquí. Tú fuiste salvo por la gracia de Jesucristo. Pero nos han enseñado un evangelio de obra. Pero entonces ustedes de los que enseñan la gracia, que si se puede hacer todo y vivir en pecado. No, nadie que enseñe la gracia verdaderamente predica de que se vive en pecado. Eso es mentira, eso se lo inventan estos legalistas. Cuando tú conoces la gracia de Dios, le amas por lo que Él es, no por lo que te puede hacer.
Cuando tú sabes que Dios estaba en Cristo, reconciliándose contigo, no tomándote en cuenta tus pecados, sino que el deseo de Él era que te reconciliara con Él, que hacerte una nueva creación, una nueva criatura, darte una nueva naturaleza. Algunas veces yo veo predicadores que ellos lo dicen así abiertamente. No, porque la iglesia de hoy es eso de estar predicándole que Dios es amor. No, hay que predicarle que fue consumidor. Hay que predicar contra el pecado. Mientras más le predique contra el pecado, más tentación van a tener de pecar. Es como yo le estaba diciendo los otros días a mi esposa. Le dije, mira, cada vez que le prohíben mucho a un joven algo, le da tentación de hacerlo. Y lo hacen. Pero una cosa es tú poder doctrinarle a la persona, enseñarle los peligros que puede, pero no con el espíritu ese de condenación. Dios no nos envió a ninguno de nosotros a predicar condenación, sino el reino de Dios y salvación. Y el verdadero mensaje del Evangelio es que Dios quiere que la gente se reconcilie con Él. Y que Dios no le está tomando su vida pasada, sus pecados. Porque cuando una persona, no importa lo que haya hecho en toda su vida, aunque se haya prostituido, haya hecho lo que haya sido, cuando acepta al Señor, todos sus pecados son perdonados. No le queda ni uno. Ni el layaway, ni se... Todos, instantáneamente. Mire, el problema del pecado, del pecado. Hoy yo tengo la lengua medio trabada. El problema del pecado ya fue resuelto en la cruz. Ya Jesús llevó todos nuestros pecados. Lo único del ser humano es que tiene que cambiar de naturaleza y como lo único lo puede hacer es aceptando a Jesucristo como Señor. Si no acepta a Jesucristo como Señor, pues sigue con su misma naturaleza. Y con esa naturaleza no puede entrar al cielo. Mire, le voy a decir una cosa y que a lo mejor esto le va a brincar a la gente en la cabecita. Ninguna persona se va a ir al infierno por prostituta, por adicto a droga, por bebedor, ni por bojachón, por ninguna de esas cosas. Eso es parte de la naturaleza de un pecador. Porque todo el mundo nació de Adán para acá, nació pecador. Por naturaleza. Eso no es lo que te va a enviar al infierno. Lo primero, lo que no te va a enviar al infierno es no haber aceptado a Jesús, la salvación en Jesús. Y tu naturaleza. Que con una vieja naturaleza no puedes entrar al cielo. A menos que no nazcas de nuevo y seas hecho una nueva criatura. Con la naturaleza del pecado no puedes entrar. Es como yo siempre le he dicho a ustedes, yo no puedo entrar al sol. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está hecho para entrar al sol. No fue creado para eso. Pero si recibo la misma naturaleza en mi cuerpo de fuego, entro y salgo y no me pasa nada. Porque tengo la misma naturaleza del sol. Amén. El problema, el pecador peca porque es pecador. Porque esa es su naturaleza. Ahora, un verdadero cristiano, si llegara a cometer un pecado, no se va a sentir bien. Y el Espíritu lo va a redarguir para llevarlo al arrepentimiento. Nada más. Yo hacía un sinnúmero de cosas antes que yo no las puedo hacer ahora. ¿Por qué? Por causa de mi naturaleza. No es porque no me vea tentado. La tentación viene a todos. Los malos pensamientos vienen a todos. A todos ustedes les vienen malos pensamientos, ¿verdad que sí? Ahora está de ti rechazarlo o aceptarlo y acariciarlo. Pero a todos. Pero tan pronto viene un mal pensamiento de esos hacia nuestra cabeza, rápido sale el espíritu recreado de Dios y te da testimonio para que lo rechace.
y te redarguye. Porque el espíritu nuestro recreado es la voz de Dios, la conciencia, la voz de la conciencia. Usted no ha visto a la gente que dice, esa persona no tiene conciencia. Es porque no se oye. Por eso el criminal pierde la conciencia. El que abunda en mucho pecado pierde la conciencia. Lo que la palabra le dice, cauteriza su conciencia y no la oye. Pero cuando venimos a Cristo tenemos una conciencia viva. Que cuando cometemos alguna falla o hacemos cualquier cosa o hasta cometemos un pecado, nos sentimos mal. Nuestra naturaleza nos dicta, no estás bien, lo estás haciendo mal. ¿Sí o no? ¿No te sientes bien? Damos gracias a Dios por eso. Ok. Pues, si nosotros pensamos que Dios es el que quita y pone reyes, pues entonces tenemos que decir que Él puso a Hitler, que Él puso a Mao Zedong, que casi mató 70 millones de personas. Y todos estos dictadores que hay hoy en día, que no creen en Dios, que son ateos. Mao Zedong, ateo. Hitler, ateo, brujo. Era dirigido por los brujos. Tenemos... Bueno, es que todos los dictadores son ateos. No puede haber una persona que sea dictador y que sea cristiano. Aunque lo diga, como dice Maduro, que él es cristiano. Si tú eres cristiano, el diablo es santificado, sea su nombre, muchachos. Tenemos a Stanley, que también mató un montón de gente. Fidel Castro, Chávez mató gente también y Maduro ha matado gente. Aunque la gente no lo quiera. Ortega en Nicaragua. ¿Usted cree que esa gente los puso Dios? ¿Usted cree que Dios va a poner un líder para que persiga a su propia iglesia? Los ponemos nosotros. Y como la iglesia queda silenciosa. Entonces tenemos esos que tienen esta mentalidad. Dios es que quita y pone reyes. Pues aquí la gente que sacaron a José y yo fueron en contra de la voluntad de Dios, porque quien lo puso fue Dios. Entonces tendríamos que decir que la marcha y todo eso estaba bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes? Que cuando tú empiezas a analizar, dice, pero la gente no usa su inteligencia. Estoy hablando de cristianos, porque sabemos que allá afuera la gente ni se va a molestar en pensar esas cosas. Pero cristianos, el pueblo de Dios, y nosotros decimos que es el pueblo de Dios escogido por Dios, los judíos. ¿Cuántos judíos mató Hitler? ¿Tú me vas a decir que Dios puso a Hitler para que matara a los judíos? Ahora mismo en Estados Unidos hay estados donde se puede decir que están persiguiendo a la iglesia, que las tienen cerradas, que no le permiten reunirse. Uno de los problemas grandes que tuvo mi hermano Carlos allá en Washington fue eso. Cerraron todo. Imagínate. ¿Tú crees que eso sea obra de Dios, que quiera destruir su iglesia? Que no se puedan congregar, que no puedan cantar. ¿Te crees que eso viene de Dios? Porque nada sucede si Dios no lo permite, como dando a entender que es la voluntad de Dios. Mira, aquí todo lo malo y lo bueno, Dios lo permite y eso no quiere decir que es su voluntad. Dios no tiene el control del mundo. ¿Cómo usted va a decir eso? Dios es soberano, Dios lo controla todo, usted está en error, usted es un falso y me dicen un montón de cosas. Si Dios tuviese el control del mundo sería paz, amor y tranquilidad. Si Dios da mandamiento, escúchame tú, cabezón, que me estás oyendo, veo como un cabezón por ahí refutándome. Si Dios da mandamiento, es porque no controla.
A la que Dios da un mandamiento a una persona, te está dando la opción de obedecer o no obedecer. ¿Usted cree que Dios está detrás de todo lo malo que se hace? Ahora mismo deben estar cometiendo asesinatos. Dios los permite, esa no quiere decir que sea su voluntad. Se deben estar cometiendo incestos, bestialismo, prostitución, todo lo que la Escritura prohíbe. Y Dios lo permite, pero esa no es su voluntad. Cada vez que yo oigo a un cristiano, si Dios lo permitió, esa es su voluntad, veo la ignorancia que hay. Porque Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo, no eran oprimidos por Dios. Y Dios permite lo que tú permitas en tu vida. Si tú quieres beber, bebe. Dios no se te va a meter en el medio. No te va a enviar un ángel y te va a decir más. No, ese trago no te des ningún trago, no. No, Él te va a dejar. Porque esa es tu decisión, tú tienes un libre albedrío, tú tienes el derecho de escoger tu vida. O servirle a Dios o servirle al diablo. Por eso es que el diablo trata de persuadirte, poniéndote cosas en la mente. Porque ese es lo único arma que Él tiene en contra de nosotros. Tratar de llegar a nuestra mente, donde único, porque a nuestro espíritu no puede entrar. Y Él te seduce, te tira un dardito para ver si tú lo recibes. ¿Cómo Él sabe si tú lo recibiste? De la forma en que actúes, de la forma en que hable. Amén. Pero ni el diablo ni Dios te puede obligar a hacer nada. Dios no obliga a la gente. Si fuera así, estuviesen todos los hermanos aquí. Si Dios controlara la iglesia, ni la iglesia controla a Dios. Si Dios controlara la iglesia, toda la gente iría a todos los servicios. Pero sabemos que no es así. Toda la gente viviría para Dios verdaderamente. Serían obedientes. Pero sabemos que no es así. Porque Dios no controla. El hecho de que Dios haya profetizado las cosas que han de venir no quiere decir que Él la iba a causar. Lo que pasa es que Él ve mucho más allá que nosotros. El futuro para Él es historia. Ya Él ve lo que va a pasar mañana, a dónde se dirige el ser humano, qué cosas van a pasar, ya están establecidas. ¿Por qué? Porque ya la vio de antemano. Amén. Ya podemos decirlo así. Ya Dios leyó el libro completo, el principio y el fin. Él te dice, mira, el hombre en los últimos días va a ser así, va a ser así, va a ser así. No es porque Él lo va a provocar, es porque va a ver cómo la gente se va dirigiendo poco a poco a eso. Yo le estaba diciendo ahorita a Martanen, le dije, mira, ninguno de los discípulos de Jesús, los 12, ninguno leyeron el Apocalipsis, porque el Apocalipsis no, cuando Dios les reveló el Apocalipsis a Juan, que fue el último en morir, ya ellos habían muerto. Ninguno de ellos leyó el Apocalipsis. Quiere decir que no se enteraron. Muchos de ellos no llegaron, de aquel entonces, los cristianos de aquel entonces, muchos de ellos no llegaron a leer la epístola de Gálatas, la epístola de los romanos, la de Judas, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque eso fueron cartas enviadas, por ejemplo, a Efesios, y de aquí a que se juntaron todas esas cartas, ya casi esa generación había muerto. Porque no tenían una Biblia. Usted puede tener más conocimiento de muchas cosas que las que tuvo Juan, que las que tuvo Pedro, aunque ellos fueron apóstoles de Jesucristo. En cuestión de cosas que para ellos no tuvieron a la vista, estuvieron reservadas para después que Jesucristo resucitara. Mismo Jesús le dijo, hay cosas que no le puedo decir porque ustedes no las van a poder soportar. Pero después que resucitó se las reveló ¿a quién? A Pablo. Pablo decía, mi evangelio. Porque Pablo recibió el evangelio de Jesús. Te lo dice Gálatas 1:11. No lo recibió ni de Juan, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de ninguno de ellos. Fue por revelación de Jesucristo. Y cuando él le escribió una carta, por ejemplo, a los romanos, fue a los romanos. Los de Jerusalén no tuvieron acceso, después sí, pero en el momento no tuvieron acceso a la carta de los romanos, ni a la carta de los hebreos, ni a Primera de Juan, ni el Apocalipsis menos,
porque el Apocalipsis no había sido escrito. Esa revelación le fue dada a Juan en la isla de Patmos. Esas cosas la gente no la... Piensan que Pedro, Juan, sabían todo, tenían revelación de todo. No, muchas de las cosas, ellos murieron desconociendo muchas cosas. Y muchas cosas que Jesús conquistó en la cruz y en su resurrección, ellos no llegaron a tener un pleno conocimiento de todo eso. Por eso Pedro le dijo que cuando Jesús anunció su muerte, Pedro se dejó usar por el diablo para decirle, Pedro, mejor dicho, Jesús, que eso no te acontezca. ¿Por qué? Él no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía que era necesario que el Cordero de Dios muriera en la cruz para salvación de ellos. Si fuera por los discípulos, ellos hubiesen querido que Jesús no muriera y se quedara con ellos. ¿Qué hicieron cada uno de ellos cuando Jesús murió? ¿Se fueron a qué? Se fueron a los suyos, se fueron a pescar. Se fueron otra vez. Se nos acabó el guiso. También que la pasamos con Jesús, se nos acabó el guiso. La mayoría de ellos cuando apresaron a Jesús, patitas, ¿para qué te quiero? El único que se quedó fue Juan, acompañando a María. Todos salieron huyendo. Luego volvieron y se juntaron cuando Jesucristo resucitó, habló con ellos y todo eso. Pero Jesús mismo le decía, hay cosas que yo quisiera decir, pero no se los puedo decir. Por eso Jesús le hablaba por parábola. Porque Jesús usaba cosas contemporáneas que ellos pudieran entender, la agricultura y todas esas cosas, para enseñarles cosas espirituales, porque no le podía enseñarles cosas espirituales porque no la iban a entender. Es nosotros todavía cuando leemos alguna cosa del Apocalipsis, se nos hace el entendimiento. ¿Y qué será esto? Algún día sabremos todo. Nos será revelado todo. Mira, esto quería decir esto. Cuando le estudiamos la Escritura tenemos que tener todo ese cuadro que te he dicho en la mente. Amén. Pero esa idea de que Dios quita y pone reyes no es verdad. Los ponemos nosotros. Eso fue delegado a los seres humanos. Cuando estaba la teocracia, entonces Dios sí puso a Saúl, después ungió a David, y a David pues el hijo fue sucesor, después el otro hijo también fue sucesor, pero de ahí ya Dios no señaló a más nadie, porque aún hasta el pueblo de Israel se dividió en las tribus, y ya cada tribu tenía su propio líder. Amén. ¿Hasta aprendieron algo en esta noche? Amén. Ok, ahora yo sé que algunos me dirán un sinnúmero de cosas, y como siempre hay una costumbre ahora de que si tú no estás de acuerdo en una cosita con alguien, rápido te ponen falso profeta, falsa doctrina. Esto que estamos hablando hoy ni salva ni condena. El hecho de que tú creas de que Dios quita reyes, pues créelo, pero yo no lo creo porque la Biblia no me enseña eso. Ni la Biblia, ni la historia, ni nada me enseña eso. Porque si Dios ha puesto todos esos líderes que han sido unos asesinos, pues entonces Él es culpable de toda la gente que murió a manos de esos asesinos. Porque Él fue el quien los puso. Y con eso cierro. Be blessed and be happy. I'll see you después. Espero que haya sido de bendición para tu vida o de enojo para tu vida. Eso tú lo decides. Be blessed. Bendición. Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m.
Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco. Disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD.